señales de la inmadurez cristiana. Y una de ellas, muy importante, dijimos que una muestra de inmadurez cristiana es cuando somos muy susceptibles. Una persona susceptible es alguien que fácilmente se enoja, es una persona que cualquier cosa les afecta. Imagínense ustedes, hermanos, nosotros con un carácter de esa manera, ¿cómo vamos a crecer en la vida cristiana? Si al final todo lo que se oiga, todo lo que se dice, siempre vamos a escuchar como ese famoso pajarito que dice, mira, eso es para ti que te lo están diciendo. Y siempre estamos, hermanos, cargando cosas en vez de dejar toda nuestra ansiedad en nuestro Señor Jesucristo. Dios puede usar según su voluntad a cualquier persona entre nosotros como creyentes, sea pastor o no, para que en algún momento nos hable algo en nuestra vida que posiblemente no lo sepa, pero Dios en su santa soberanía o voluntad quiso que esa persona nos hablara esa palabra en ese momento y que fuera de estímulo y fortaleza a nuestras vidas. Pero muchas veces, cuando somos muy susceptibles, el susceptible tiene algo y es que toma todo personal. El susceptible piensa que todo lo que se dice es para destruirle o para debilitarle. Y muchas veces, hermanos, tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque Dios, y como dice su palabra, la Biblia es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y yo debo de ser, como dice Santiago 1:21, recibir con mansedumbre la palabra implantada, tener una buena actitud para escuchar la palabra de Dios y no hacer como muchos creyentes que dicen, eso es para ti o eso para fulano. Y hacemos una lista y decimos, este mensaje, hermanos, la palabra de Dios es para todos nosotros. Y quizás lo que no estamos viviendo en este momento, posiblemente Satanás nos tiente en otra ocasión. La realidad es que la palabra yo debo de atesorarla en mi corazón. Hay personas y han habido autores a lo largo de los tiempos que han querido quitar partes de la Biblia porque entienden que no son lógicas o que no les conviene. La famosa Biblia de Thomas Jefferson de los Estados Unidos, que no prosperó en el camino porque muchas de las cosas que tenía allí o que omitía, ¿sabe cuáles eran? Los milagros de Jesucristo. Eso parecía algo irracional, algo ilógico, todos esos milagros de Jesús, y por consiguiente no iban a aparecer en esa Biblia. Imagínense el revuelo que iba a causar ese tipo de versión o traducción de las Escrituras. Es que la Biblia no está diseñada, hermanos, para alimentar nuestras emociones. La Biblia está para todo lo contrario, para destruir todas esas cosas que nos separan de Dios, para que nosotros aprendamos y entendamos, como el mismo apóstol Pablo dijo en una ocasión, por fe andamos, no por vista. El creyente, como también hablábamos en uno de los mensajes, tiene que amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y todas esas cosas debemos de someterlas a Cristo Jesús. Las emociones cambian, son cambiantes en nuestras vidas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y yo tengo que ser un cristiano maduro en la fe, pidiéndole al Señor que en vez de ser susceptible a todas las cosas, yo pueda estar siempre vestido y tomar la coraza de justicia que protege el corazón. Recuerden, hermanos, que el enemigo constantemente ataca el corazón. El enemigo sabe lo débil y cuáles son nuestras dificultades en nuestras vidas. Y como dije la otra vez, cuando Satanás sabe cuál es tu debilidad, va a comenzar a atacarte constantemente por esa vía. De manera que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a estar siempre vestido de esa coraza de justicia para poder enfrentar y contrarrestar esos dardos del enemigo que mucho daño hacen. Hermanos, yo conozco personas que dicen, yo acepto cualquier cosa que me pase o me digan, pero que me ofendan. Y yo pregunto, hermanos, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida este versículo de 1 de Pedro 2:23? Cuando Jesús dice en la Biblia, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y sabe quién hizo eso? Jesucristo. Por ahí creyentes que se llaman ser seguidores de Jesucristo y dicen, yo no le aguanto a nadie que me digan tal cosa. El que me busca, me halla. ¿Y cómo es eso? El que le busque, que haya Cristo en su vida. El que le busque, que encuentre a alguien diferente a la sociedad. Porque la sociedad espera que cuando usted le maldice, la sociedad dice, usted también tiene que maldecir para que entonces se ponga bonita la cosa. Porque ya después de ahí, después de la ofensa, ¿usted sabe qué va? La agresión, los golpes. Pero el cristiano, hermanos, tiene que saber que la vida cristiana, lo que Dios ha diseñado para nosotros, esto es para valientes. Porque déjeme decirle algo, esto es de valiente el que usted reciba una ofensa y le pague con bien a alguien. ¿Sabe quién nos da la capacidad para eso? El Señor. El Espíritu Santo en nuestra vida es quien marca la diferencia. Por eso, hermanos, el ser muy susceptible no nos hace crecer. Porque si todo me afecta, yo pregunto entonces, ¿cómo Pablo iba a llevar el evangelio si todo le afectaba? Si cuando llegaba a un lugar lo recibían con piedras. Ay, no, esto no es la voluntad de Dios. Mira, aquí hay piedra. No, hermanos, la voluntad de Dios no se define por qué tan bonito se ve el camino. Hay caminos inclusive que parecen derecho al hombre, pero sabemos cuál es el final. La voluntad de Dios se determina cuando usted y yo estamos convencidos de que no importa lo que nos pase, el Señor hará una obra maravillosa. Ser muy susceptible no es de verdaderos creyentes. Pablo, todos los que tuvieron que padecer por causa de Cristo, lo hicieron y padecieron con gozo. Aún el mismo Pablo, que pasó muchas necesidades, ¿sabe lo que dijo? He aprendido, porque eso hay que se aprende, hermano. Eso no es de que ya llegamos, eso se aprende. ¿Y sabe cómo se aprende? En la escuela de la aflicción. Pero imagínate, si yo soy muy susceptible y no quiero pruebas en mi vida, ¿cómo yo puedo aprender, como dijo Pablo? Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo lo aprendió? Pablo tuvo que pasar por muchas pruebas. Pablo tuvo que pasar necesidades para poder entender y saber y comparar. Y él mismo luego decir que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, que Dios quite de nosotros si en algún momento hay cierta susceptibilidad a todo, que estemos preparados, firmes, sin fluctuar, no importa lo que el enemigo nos presente, podamos confiar en el Señor. Lo otro que vimos, que también es una señal de inmadurez, es la falta de conocimiento bíblico. El autor de Hebreos, cuando dice en el capítulo 5, 12 al 13, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Sabe a quién le está escribiendo eso él? No a nuevos creyentes. Le está escribiendo a personas, como él dice, que ya después de tanto tiempo, debieron ser maestros, y ahora en vez de darle mangú con salami, hay que darle compota y un biberón con leche. En pocas palabras, creyentes que ya debieron ser maestros de otro están cada vez más simples y más débiles. Y hacíamos un ejercicio aquí en la escuela dominical sobre cómo se haría una tabla para medir el crecimiento cristiano en torno al conocimiento de la palabra. Póngase a pensar por un momento, un cristiano que tenga un año en la fe, ¿qué cosas debe de saber? Bueno, entre las cosas que hablábamos, debe de saber el bautismo. ¿Qué es el bautismo, verdad? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la oración? Cosas básicas, debe de sabérselas en un año. Pasa por un proceso de discipulado, debe de ser bautizado y una serie de cosas. En un año hay muchas cosas que hay que saber como cristiano. Pero vámonos entonces un poquito más. 5 años en la fe. ¿Qué debe de saber un cristiano? Pues alguien decía que debe de saber la doctrina, que debe de conocer diferencia entre una religión y otra, y fuimos cayendo en algunos puntos.
Y en una de las cosas que arribamos, hablando sobre esto de qué debe de saber un cristiano proporcionalmente al tiempo en la fe, nos trasladamos a Cristo. ¿Cuántos años duró Jesucristo en su ministerio terrenal? 3 años. A los 30 años fue que Jesús comenzó su ministerio terrenal y 3 años murió en la cruz. ¿Y sabe que Jesús le enseñó a sus discípulos? Muchas cosas. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Le enseñó a orar. El Señor le enseñó temas fundamentales. Le habló del divorcio, le habló de que hay que ser luz, le habló de todo Jesucristo. Léase Mateo y usted verá todo lo que le enseñó Jesucristo. Lo envió a predicar el evangelio. Y estamos poniendo un ejemplo de 5 años, cuando Jesucristo duró 3 años con ellos. En conclusión, mis amados, el crecimiento de la vida cristiana debe de ser proporcional al tiempo que usted tiene. Y no todo el mundo va a ser un doctor en la ley, no todo el mundo va a ser un gurú o va a ser un teólogo del más alto nivel, pero todo cristiano debe de cada día esforzarse en conocer la palabra del Señor. De manera que es una actitud irresponsable que me pase el tiempo y yo me quede en Génesis 1:1 diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nunca haya leído ese texto cuando dice que el Señor viene pronto. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis. Hermanos, todo cristiano debe de esforzarse en conocer la palabra de Dios. Da mucha pena cómo hoy día se le ha restado importancia inclusive a educarse, a seguir creciendo y prepararse en la vida. Una de las corrientes que se está infiltrando en muchos jóvenes especialmente, ¿sabe cuál es? No estudie. ¿Para qué estudiar? Si hay miles de maneras de usted hacerse millonario. Y cada día se le va restando importancia a la educación. Países como el nuestro, donde muchos jóvenes miran a otro quizás del barrio y dicen: por ese salió del barrio y yo ahora lo veo que dice mucha mala palabra y todo el mundo lo quiere y es millonario, yo tengo que ser como él. Ya no tienen que ser como el otro que se esforzó en la universidad, el otro que hizo un doctorado en esto, el otro que hizo una especialidad. No, yo no quiero ese. Yo quiero el que se hizo millonario diciendo todas las malas palabras del mundo. Y en el caso de las muchachas, yo quiero ser como esa. Mira cómo se viste y mira cómo todo el mundo le dice tantas cosas y mira todos los regalos y mira todos los likes. Y muchas veces no queremos mirar a Cristo porque estamos mirando al mundo. Conozcamos cada día más de la palabra del Señor, hermano, porque el mundo cada vez se corrompe. Y es una pena que no solamente los impíos se arrastren por estas corrientes, sino personas que dicen que son cristianas andan detrás de ellos también. Quieren ser como ellos y no quieren ser como Cristo. Conozca cada día la palabra del Señor. La Biblia no es para usarla aquí, como decíamos, aquí guardada. La Biblia es para leerla. La Biblia es para escudriñarla. La Biblia es para, como decía el salmista, que en su ley se deleitaba de día y de noche. La Biblia es para decir como el salmista: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Pero muchas veces queremos leer la Biblia de forma fraccionada. Hay creyentes que no hay quien le hable de Levítico. No, hay demasiada sangre ahí. ¿Y quién va a leer eso? Tanto sacrificio y que matar a un animal que de buey engordado y que tanta sangre y que el aceite. ¿Y qué es esto? Creyentes que dicen: yo no le leo Apocalipsis a nadie. Eso parecería una película de ficción. Oye eso y que cuánta cabeza. Oye eso de que un río y que una cosa. Creyentes que dicen: yo no leo Crónicas porque mira, en Crónicas ahí hay nombre y genealogía y cosas que eso se aburre uno. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. El libro de Apocalipsis no se escribió para inspirar o infundir temor en el cristiano, fue todo lo contrario. El libro de Apocalipsis se escribió en un tiempo de persecución a los cristianos para mostrarle que al final el Señor hará nueva todas las cosas y va a triunfar
sobre todo lo malo que estamos viendo. Y los que estén en Cristo van a ser vencedores. Eso es lo que enseña Apocalipsis. Sin el libro de Crónicas, posiblemente muchos datos importantes se perderían. ¿Sabe qué pasaba con los judíos cuando llegaron luego de ser expatriados? Que el que no se encontró en esa lista de la genealogía no ocupó el sacerdocio. Para que ustedes vean lo delicado que era eso. A través de Crónicas y otras genealogías sabemos muchos datos importantes. ¿Sabía usted que Ru, la moabita, entró en la línea del linaje davídico para donde venía nuestro Señor Jesucristo? Ruth se casó ¿con quién? No es un estudio bíblico, pero piense por un momento. Boz. Entre Ruth y Boz dieron a Salmón. Y después de Salmón llegó una línea donde llegó Isaí. Y de Isaí vino David. Y de David ya usted sabe la historia. Ahí tenemos a Ruth y a Rahab, que también se incluyen en esa lista. Rahab se entiende que estuvo con Salmón. Y usted lo ve en la genealogía de Mateo, donde aparecen esas mujeres que no eran del pueblo judío. Las genealogías no están de más en las escrituras, hermano. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Usted y yo debemos de amarla, atesorarla y estar dispuesto para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cómo lo puedo hacer si yo no escudriño las escrituras? Y el tercer punto que vimos en esa ocasión fue la falta de compromiso con la iglesia local. Dios, cuando nos rescata de nuestra vana manera de vivir, cuando nos inserta en su cuerpo, que es la iglesia, ¿sabe para qué es? Para que funcionemos. Todo lo que Dios ha puesto en nuestro cuerpo físico es para que funcione. Porque cuando un miembro no funciona, ¿sabe qué pasa? Que daña todo el cuerpo. Y por eso vamos al doctor y vamos al médico y que nos diga qué está pasando. Porque cuando un miembro deja de funcionar, el cuerpo va dañándose y se va deteriorando. Así pasa en la iglesia. Dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si yo no tengo compromiso con mi iglesia local, ¿cómo puedo cumplir con esto que Dios está mandando? Para cada creyente de manera individual. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Entonces, un creyente maduro es un creyente que está dispuesto a servir, pero está dispuesto a servir por amor los unos a los otros. Es un creyente que asiste regularmente a su iglesia. Es un creyente que fomenta la unidad entre los creyentes y no causa divisiones. Es un creyente que fielmente está dispuesto a colaborar y a gastarse por servir a los demás. Recuerden que decíamos que a Dios hay que amarle con todas las cosas, mente, alma, pero también corazón, y dice también con todas nuestras fuerzas. ¿En qué estamos empleando nuestras fuerzas? Cuando se habla de servir, apliquemos a nuestra vida esta expresión: heme aquí, envíame a mí. No es como ya con el tiempo la expresión se ha ido cambiando. Heme aquí, envíalo a él. Que no sea así, hermanos. Dios está llamando creyentes dispuestos a gastarse, solícitos en las cosas del Señor. Pero eso ya lo vimos el domingo antes pasado. Hoy quiero hablar dos señales más para completar la número 5 que reflejan la inmadurez cristiana. Y mis hermanos, en esta carta a los Corintios, que como ya bien sabemos, es una carta donde el apóstol Pablo tiene que corregir innumerables problemas, que dicho sea de paso, la carta a los Corintios es la que más temas de inmadurez el apóstol Pablo tiene que poner en orden. El tema de la comunión, de la Santa Cena, era un abuso totalmente. El abuso del hablar en lengua, ya ustedes saben que para ellos los otros dones no tenían importancia, hablar en lengua sí. Había una serie de problemas en esta iglesia que el apóstol Pablo tuvo que poner en orden muchas cosas. Y le dedicó una amplia carta para que entendieran que estaban mal
espiritualmente. Y en este capítulo 3 que leímos de 1 Corintios, Pablo le habla casi muy parecido al autor de Hebreos cuando leímos hace un momento en el capítulo 5. Ahora en el capítulo 3 de 1 Corintios, el apóstol Pablo, oiga qué término usa en esta versión: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4: porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Sabe cómo le está llamando aquí en dos términos? Le llama carnales, como si fueran inconversos prácticamente, como personas del mundo, y también le llama como si fueran niños en Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema? Parte de lo que él dice estaba en que ellos estaban siguiendo la filosofía de Corinto, la cultura griega. Era muy común eso entre ellos en aquel entonces. Recuerden que ellos daban mucha preponderancia a la sabiduría. Los judíos piden señales y los griegos sabiduría. De Grecia salieron los famosos tres grandes filósofos: Aristóteles, Platón, Sócrates. Y Grecia era una cultura bien rica y había muchos sabios, poetas y de todo había ahí. Entonces ahora encontrar esta revolución de que llega Pablo, trata diferente. Recuerden que el mismo apóstol Pablo dice: yo no fui con excelencia de palabras a ustedes, porque ya eso de por sí era lo que ellos anhelaban, lo que les gustaba. Pablo fue a llevarles simple, el evangelio simple, claro y preciso a sus vidas. Él no fue para que ellos se distorsionaran en lo que querían escuchar. Pero luego entonces llega Apolos y sigue continuando la obra. Y en vez de ser de bendición para ellos, el tener personas que ahora uno vino, el otro vino, comenzaron a hacer distinciones, al modo tal que se crearon partidos dentro de la iglesia. ¿El partido de quién? De Pablo. ¿El partido de quién? De Apolos. Y aunque él no lo menciona aquí, pero sí lo habla en el capítulo 1, el partido de Cefas, el apóstol Pedro. Cada uno decía: yo soy de aquel y yo soy del otro. Los que les gustaba la oratoria, los que les gustaba esa cosa, eran de Apolo, porque el hombre era, dice, elocuente en palabras. A ese sí le gustaba a Apolo, porque Apolo como que se parecía mucho a estos filósofos de nuestra cultura. Y hermanos, una muestra de inmadurez cristiana, que es lo que Pablo está poniendo en evidencia, es cuando nosotros nos aferramos a los hombres y no a Cristo. Damos gloria a Dios porque cada cierto tiempo se levantan hombres y mujeres altamente capacitados para enseñar, personas que tienen grandes ministerios, que muchos de nosotros los mencionamos y son de bendición en nuestras vidas. Pero miren, hermanos, nosotros no estamos llamados a aferrarnos a ninguna persona, por más gran teólogo que sea en esta tierra. No estamos llamados a idolatrar a un ministerio, por más grande y multitudinario que sea. Nosotros estamos llamados a seguir a Cristo. Por eso es que ustedes ven que muchos cristianos, cuando pasa algo terrible en un ministerio por ahí, que mira que encontraron que el predicador al final era un violador, que esta mujer no era una falsa y que no era ninguna. Ustedes ven que así mismo se van una corriente y se van con ellos, porque estaban fundados, ¿sabe qué? Sobre la arena, no sobre la roca. Cuando sus ojos están puestos en Jesús, nos duele conocer y saber de personas que amamos cuando se desvían de la verdad,
Pero cuando usted tiene los ojos puestos en Jesús, usted se va a mantener firme. Porque como decía el mismo apóstol o autor de Hebreos, lo que pasó con Moisés, se mantuvo mirando al invisible. Podemos gozarnos y deleitarnos con muchos libros de grandes autores. Podemos amar las palabras de algunos predicadores hoy día, pero nunca ponga a nadie por encima de Cristo. Y esto está algo, hermano, que también se está dando en nuestros tiempos hoy día. Ese problema que había, donde algunos decían yo soy de Apolos, de Pablo, de Cefas, también se da en nuestros tiempos. Usted puede creer, hermanos, con tantos temas de la Biblia, enriquecedor, que dice la Biblia, cuando reunís, alguno tiene salmo, otro himno, otro esto, ser lleno del Espíritu Santo, y podemos mirar ser edificados uno con otro, y que de repente un grupo de cristianos estén discutiendo. ¿Sabe por qué? ¿Quién es mejor predicador que el otro? ¿Quién es mejor teólogo que el otro? ¿Cuál ministerio es más grande y más hermoso que el otro? ¿Cuál iglesia es más grande que otra? ¿Sabe cómo se llama eso? Carnales. Niños en Cristo. Porque una persona madura en la fe es una persona que aprendió a poner su mirada en Cristo. Si en algún momento has puesto alguna persona o algún ministerio de los que hoy en día existen por encima de la palabra y de Cristo, no has alcanzado ninguna madurez cristiana. Y me voy un poquito más lejos, hermanos. Hay creyentes que han dejado inclusive de leer la Biblia por escuchar solamente otras cosas. Su devocional es leer un libro, su devocional es escuchar un ministerio o un predicador, una predicadora, y la Biblia, pasamos años, meses sin leer la Biblia, porque ya hemos sustituido inclusive el leer las Escrituras por ministerios, por figuras conocidas, por predicadores y por todo lo demás. Un cristiano maduro en la fe realmente pone los ojos en Jesús. Cuidado, mis amados, si en algún momento hemos estado actuando como los creyentes de Corinto. Pablo tiene que aclararle, no hay competencia entre Apolos y yo. Ustedes están actuando como personas del mundo, son carnales. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Es una pregunta que él mismo responde. ¿Qué somos nosotros? Servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer en Jesucristo. Ustedes vinieron al conocimiento, pero nosotros no somos nada. ¿Sabe quién es algo? Y mire lo que dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Sabe lo que está diciendo? Porque él dice, yo planté, Apolo regó. Pero él mismo se tiene que decir, al final, yo que soy el que planto, Apolo que es el que riega, no somos nada. Así que, versículo 7, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Que Dios va a bendecir y a premiar a cada uno, eso lo sabemos. Pero la obra del Señor no se hace un solo. Todos somos actores en la obra del Señor. Todos tenemos que hacer algo. De manera que si una persona viene a Cristo porque otra persona predicó o habló ese día, gloria a Dios porque se convirtió. Pero también aquella persona que estuvo orando por ella o por él, aquella que en un día lo agarró y le dijo, mira, busca de Cristo, también cuenta delante del Señor. Porque muchas veces somos prestos para decir, mira, esa predicación tuvo, mira, hasta yo que soy cristiano me hubiese convertido otra vez. No, hermanos, es que Dios es que produce el arrepentimiento en las personas. Y ahora cada vez más se hace necesario creer esta realidad. ¿Sabe por qué? Porque cada día más el corazón de las personas se va endureciendo. Y no es común que las personas, como pasaba en tiempos anteriores,
Y siempre tenemos que citar el mismo Jesucristo, lo que dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. También él mismo dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La regla natural dice que los tiempos van de mal en peor, y el mundo cada vez se pone hostil, terrible, y muchas personas ya, como no como antes, porque sabemos la maldad que hay, ya la gente no abre la puerta para escuchar un cristiano, una cristiana. Usted dirá: bueno, pero en cierto modo hay muchos engaños. Como una vez alguien que tenía una Biblia más grande que esta y entró a eso fue en Santo Domingo, entró ahí a una guagua y comenzó a predicar la palabra y a regarle tratado a mucha gente ahí. Y después que terminó, sacó la pistola que tenía dentro de la Biblia a atracar a todo el mundo. Yo no quisiera saber de qué hablaba ese tratado. ¿Cuál sería el título de ese tratado? Pero hermanos, hay gente que usa la fe, que usan esto para engañar, y ya la gente tiene miedo. Tiene miedo, hermano. Y hasta cristianos hasta tienen miedo a predicar, porque no saben si le van a dar un boche. Hermanos, tengamos cuidado si en algún momento a esas personas que admiramos en esta tierra, a esos predicadores, a esos ministerios, lo que sea, lo hemos puesto por encima de la palabra y Cristo. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque la madurez cristiana no se define qué tanto yo sé de muchos teólogos, qué tanto yo sé de Cristo y de su palabra, y qué tanto yo aplico la palabra de Dios a mi vida. Se ha comprobado, hermanos, a lo largo de la historia que han habido grandes autores, predicadores, gente de gran relevancia en libros y en todo, que cuando luego se sabe su vida, eran peores cristianos que lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Pero eso lo sabe el Señor. Nosotros no juzgamos a nadie, y por eso siempre cito esta expresión que dijo el apóstol Pablo: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Personas que han sido estimadas como sabias terminan como los más necios, y eso ya lo sabía el Señor desde antes. Por eso, mi hermana, mi hermano, ponga su mirada en Cristo, para que su ánimo no se desvanezca, para que no, cuando venga la ola de que alguno pasó cualquier cosa, usted se mantenga firme, porque usted está mirando ¿a quién? A Cristo. A Cristo. No ponga su mirada en Pablo, en Apolo, como Pablo mismo está diciendo allí. Pablo lo está guiando a Cristo. Y siempre me ha llamado la atención Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, que tenía tanta gente encima de él y venían para ser bautizados, Juan el Bautista, lo primero es que Juan el Bautista no tenía temor en decir cualquier cosa a quien quiera que sea, no importaba el estatus o lo que sea. A Herodes le dijo su verdad, y a todo el que iba le decía: arrepentíos y convertíos. Y ahí está. Pero ¿sabe qué decía Juan? No soy yo. No soy yo, porque detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan siempre quería guiar a la gente a Cristo, no hacia él. Y Juan, como dice el Evangelio del apóstol Juan, hay tantos Juan en la Biblia que confunden, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no se creía la luz, sino que él daba testimonio. Pero qué pena que hoy día muchos grandes predicadores son ellos que se dan todo el bombo, como decimos, y aún así la gente lo sigue, porque a la gente le gusta eso. Si usted quiere identificar una persona que ama a Cristo y a su palabra, en vez de enfocarlo en él, en la persona, lo va a enfocar en Cristo. Lo va a guiar a Cristo y le va a decir, como dice Pablo: ni yo soy nada que planto, ni Apolos tampoco es algo. ¿Sabe quién es que da el crecimiento? Dios. Cuidado con esto, porque Pablo dice que eso trae celos, contiendas, y donde hay estas cosas, el mismo Santiago dice que hay toda obra
perversa. Celos, contiendas. Inmediatamente comenzamos a clasificar a la gente. No, este es de la clase de fulano. No, este es de fulano, de John fulano. Hermano, cuidado con esto, porque Dios es el único que nos puede dar crecimiento. Cuando todos se van, Jesucristo permanece. Y es en Cristo que debemos confiar. Finalmente, hermanos, otra manera de mostrar inmadurez cristiana no es solamente cuando enfocamos o nos aferramos a hombres, sino a Cristo, como pasaba con los creyentes de Corinto. Vimos al principio que una muestra de inmadurez cristiana tiene que ver cuando nosotros somos muy susceptibles, cuando nosotros no nos esforzamos y no tenemos un conocimiento bíblico adecuado al tiempo que tenemos. También hablábamos la falta de compromiso con nuestra iglesia local, y ahora recientemente mencionamos cuando nos aferramos a hombres y no a Cristo. Finalmente, el mismo primero a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 6 va a hablar de algo muy interesante. Me gustaría trasladarme allí, hermanos, y leer esto. Y miren lo que dice. Estoy aquí en 1 Corintios capítulo 6. Dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ustedes me siguen en su Reina Valera. Dice: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decirles sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterios o prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos, insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe cuál era uno de los problemas que estaba pasando entre estos creyentes? Entre las tantas cosas que hemos hablado de la iglesia de Corinto, estaba esa conducta donde ellos estaban enjuiciándose unos con otros. Imagínense usted, hermanos, cosas que se dan, ¿verdad? Diferencias que pueden darse entre creyentes en algún momento dado, y que a primera instancia, la primera opción o lo primero que haya que hacer, ¿sabe qué? Yo lo voy a meter preso a ese hermano o a esa hermana. Lo voy a denunciar por las redes, porque también esa es otra modalidad hoy día. Quizás no lo condenamos en un tribunal, pero
pero matamos su moral por todas partes, que también eso es penalizado. Aquí hay gente que sabe de eso. Hermanos, traslademos esto que Pablo está presentando a nuestros tiempos. Esto es un reflejo claro y preciso de inmadurez. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18? ¿Usted lo conoce ese texto? El famoso texto clásico cuando hay diferencia entre un hermano y otro. Si alguno tuviere algo contra su hermano, ¿qué dice? Vaya donde él. Vaya donde ese hermano, pida perdón, y si no, vaya con testigo, y si no, iglesia, y si no, gentil y publicano. Jesús Cristo está dando todo ese proceso, ese túnel de posibilidades para que usted aprenda a perdonarlo, para que usted aprenda que Dios mira no solamente tu ofrenda, sino también mira tu corazón. Y nosotros no podemos cargar años, toda la vida, con un peso de esa manera. Porque si bien es cierto, no somos como los creyentes de Corinto, que llevamos a la gente a los tribunales, pero ya lo tenemos condenado hace tiempo en nuestros corazones. Y por eso ni le hablamos, ni lo saludamos, ni le ayudamos, ni hacemos nada. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos eso en nuestro corazón. Los judíos, según los datos históricos, no permitían que sus disputas fueran presentadas ante los tribunales gentiles. Era una ley de ellos que las diferencias entre judíos fueran llevadas ante hombres aprobados que tenían la misma fe y eran de una misma nación. Eso eran los judíos. Pero había otro aspecto histórico que tiene que ver con los griegos. Según William Barclay, los griegos eran notorios por su amor de recurrir a la ley. Las cortes eran uno de sus pasatiempos favoritos. Imagínese usted, una iglesia compuesta por griegos, por judíos. Cada uno tenía una manera de proceder. Los judíos buscaban personas aprobadas entre ellos para resolver el asunto, y los griegos eran amantes a llevar a la gente a los tribunales. Y Corinto estaba en una cultura griega allí. La iglesia estaba mezclada ahora, ya no hay judíos, no hay gentiles, no hay nada. ¿Cómo se resuelve este asunto? Pablo entonces está dándole un golpe duro a esta corriente que era del mundo, pero que también se estaba infiltrando en la iglesia. Por eso le decía que muchas de las filosofías del mundo estaban afectando a la iglesia, y entre eso estaba el llevar a los tribunales. Hermanos, ¿cómo se puede vivir la vida cristiana así? ¿Cómo se puede vivir la vida cristiana si yo no puedo tener la suficiente capacidad, confianza en las personas que Dios ha puesto para liderar mi vida? Dios ha puesto líderes, pastores, personas que pueden ministrar y ayudarte en tu vida. No tome estos procesos como un patrón. Aunque era muy común entre ellos, se han dado casos entre creyentes peores de lo que usted se imagina, como estos. Y el apóstol Pablo dice: para vergüenza de todos ustedes, yo les quiero decir esto: no hay entre vosotros sabios, gentes entendidas que puedan resolver este asunto. Hermanos, miren, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si usted no le cree a la palabra, si usted no confía en sus líderes, si usted duda de Dios, posiblemente usted esté reflejando muchas cosas, y quiera Dios que solamente sea inmadurez cristiana, porque a veces la inmadurez cristiana se confunde con una persona que nunca ha sido cristiana. Y esto lo decimos con tristeza, hermanos. Poníamos el ejemplo en la escuela dominical. Usted siembra una semilla ahora en cualquier parte, en un terreno,
y cada semilla, según el tipo que sea, tiene un tiempo promedio para comenzar a ¿qué? A germinarlo. Pasan los meses, pasan años y años, usted le hace todo lo posible para que crezca eso. Pero si ya ha pasado el tiempo, si se le abonó, si se le echó el agua, si se hizo todo, y si la tierra es buena, ¿qué pasa? ¿Por qué no crece? Posiblemente esa semilla no servía, estaba dañada. ¿Y sabe qué dice las Escrituras Jesucristo? Yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será que cortado y echado al fuego. ¿Sabe lo que está diciendo Jesucristo? Que todo verdadero creyente tiene que dar fruto. Solamente el que no es creyente se queda estático y no crece. Por esa razón, hermanos, usted y yo debemos estar claros de que el crecimiento cristiano no se detiene. Esto no es que ya yo llegué, mira, ya yo llegué a un punto, el crecimiento no se detiene. Y hay cosas en las que uno necesita crecer y otro necesita crecer. Pero en estos puntos que he tratado, hermanos, a modo general, tenemos que aprender a crecer. Porque la iglesia de los Corintios se volvió muy dura en muchos aspectos. La falta de perdón en ellos estaba haciéndole mucho daño a esa iglesia. Porque Pablo habla de un caso de incesto más adelante, donde había uno que estaba con su hijastra, y ya en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, pero ya ténganle pie de ese hombre, ya se pidió perdón y ya fue reprendido por todo, pero seguían ahí y ahí. El mundo es duro, hermanos. Vivimos en un mundo cruel. Vivimos en un mundo que la gente se siente bien. Pero bienaventurados los que no se han sentado en silla de escarnecedores. Donde el mundo puede ver algo diferente y debería de ver algo diferente. ¿Sabe dónde es? Aquí en la iglesia. Donde estamos nosotros que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. La falta de perdón en el mundo no debe de permear nuestra vida aquí en la iglesia. Yo debo de ser diferente. Y si en el mundo yo no perdonaba a alguien que no me quería o que no me saludaba, yo tengo que aprender a perdonar en Cristo Jesús. Finalizo mencionando esto, hermanos, que nunca olvido. Recuerdo, y Dios permite que pasemos por experiencia para también enseñar a otros. Recuerdo una vez que iba caminando, justo iba a predicar en una iglesia, iba caminando por las calles, concentrado. En esos tiempos uno repetía el sermón como 4 veces para que no se lo olvidara. Pues iba de camino y pasé cerca de un vehículo y me dice, hermano, venga por aquí, hermano. Y yo me devuelvo porque no me fijé, y tampoco uno va a estar mirando todos los carros que uno vea, uno tiene que ser cuidadoso. Me dice la persona que está ahí, una hermana, por eso es que yo no creo en cristianos. Por eso es que mira cómo pasó y no me saludó. Y yo ahí, Señor, ¿qué prueba esta? Y tengo que dar un mensaje hoy. Y yo callado, ¿no? Y le escuché todo lo que me dijo. Y yo, pero hermana, perdóneme, no la vi. Que no, oye, dije que no me vio. Oye, eso se atreva a decir que no me vio. Y comenzó por ahí. Y yo iba a predicar ese mismo día, hermanos, en la iglesia de esa hermana. Hermanos, imagínate si uno fuese susceptible a eso. Yo prediqué la palabra ese día. No recuerdo, fue hace muchos años, si ella estuvo o no estuvo en el sermón. Pero lamentablemente hoy esa persona no está en los caminos del Señor. Hermano, no se puede vivir la vida cristiana susceptible. Cuando yo estaba, que era más nuevo creyente, me pasó algo parecido. Muchos años antes de eso, los años 90 y tanto. No es que sea tan viejo, mis hermanos, pero por los años 90 y tanto, estoy predicando en una iglesia. Y el pastor que me conocía, que yo hablaba mucho,
No sé si hablo mucho ahora. Cuando ve que yo estoy hablando y hablando y hablando y predicando, dice de allá abajo: callen ese hombre que no va a terminar ahora. Yo predicando. Y yo estaba tan concentrado. Cuando eso yo memorizaba los capítulos completos. Uno estaba en ese. Cuando yo terminé, hermanos, de predicar, fíjense hasta dónde llega la inmadurez. Cuando yo terminé de predicar, me fui a mi casa, me fajé a dar gritos y duré como 2 o 3 semanas sin ir a la iglesia. Que el pastor tuvo que irme a buscar a la casa. ¿Pero qué pasó? ¿Y qué es esto? Hermanos, no se puede vivir la vida cristiana así. La vida cristiana es para valientes. Y esas experiencias que pude vivir en ese entonces, el Señor la usó para mi crecimiento. Quizás la había tomado a mal en ese momento, pero Dios la usó para fortalecerme. ¿Qué cosa Dios ha usado en tu vida? Que hoy día tú dices: ay, pero mira, y mira. Todo lo que Dios permite en tu vida es con un propósito. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú sigas firme en la fe. Dios quiere que dejemos de ser susceptibles. Dios quiere que conozcamos más de su palabra. Dios quiere que tengamos un compromiso genuino, real con nuestra iglesia local. Dios quiere que miremos a Cristo y no nos aferremos a hombres. Dios quiere que aprendamos a perdonar y que seamos creyentes maduros en la fe. Oremos. Dios amado, bendito Señor, te damos las gracias, porque tú eres bueno y, como cantábamos, para siempre es tu misericordia. Al escuchar este mensaje en el día de hoy, nueva vez te pedimos perdón, porque sabemos que entre los puntos que hemos mencionado